al presidente Rafael Correa, que es un cobarde, cínico y sinvergüenza. CONAIE amenaza con levantamiento indígena si gobierno no libera a los 3 dirigentes Shuar acusados de terrorismo organizado y sabotaje. Ellos pueden recibir una pena de hasta 25 años de cárcel. Pero presidente Correa defiende acciones judiciales contra dirigentes y desafía a los indígenas. Corte Institucional aclara que revocatorias de mandato en proceso no se suspenden. Otro revés para el régimen. Funcionarios de Tungurahua, aliados a ruptura de los 25, renuncian por oposición a la consulta. Militares se preparan para este lunes asumir control de penitenciaría de Guayaquil. Hoy casi una veintena de guías carcelarios fueron destituidos. Caos total y sangre en Egipto. Manifestantes a favor y en contra del presidente Mubarak se enfrentan. Al menos 3 muertos y miles de heridos. Hugo Chávez cumple 12 años en el poder y anuncia que no tiene intención de abandonar presidencia de Venezuela. El año que viene, Chávez le entregará a Chávez con el favor de Dios. En los deportes, embargan los bienes del histórico goleador de la selección, Agustín Delgado. Entérese por qué. Y en nuestro segmento gente, Ricky Martin, más liberal que nunca. El cantante dice que la gira de su nuevo disco será muy sexual y provocativa. Además, en exclusiva tenemos el último video del cantante puertorriqueño Tito el Bambino. Lo mejor del mundo del espectáculo y sus protagonistas están primero aquí en Televistas. Amigos, bienvenidos. La detención del líder Shuar, José Acacho, genera fuerte oposición en las organizaciones indígenas que advierten con un levantamiento si no es liberado. El dirigente es acusado de sabotaje y terrorismo organizado, agravado por la muerte del maestro Bosco Ubizuma. El delito consta en el Código Penal y la sanción puede ser de hasta 25 años de reclusión. La situación legal de Acacho es delicada, más aún cuando el presidente de la Corte de Morona Santiago asegura que no ordenó trasladar al indígena desde Macas hasta la capital. Complicada es la situación jurídica de José Acacho y los 2 dirigentes Shuar, Pedro Machán y Fidel Caniras, que lo acompañan desde anoche en el penal en Quito. ¡Los Shuar unidos! Acacho en el 2009 dirigió la protesta en Macas contra la ley de aguas. Según el gobierno, convocaba a través de su radio a asesinar a la fuerza pública y a obstaculizar las vías, haciendo uso de su lengua ancestral. La protesta dejó más de 40 policías heridos y un muerto. La acusación recayó sobre la dirigencia Shuar. El juicio que Acacho enfrentaba era por la muerte del profesor Bosco Ubizuma. El viernes asistió a la audiencia convocada por Miguel Ángel Villamagua, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Morona Santiago. Allí no hubo medidas cautelares, pero 72 horas más tarde fue detenido. El juez decidió apresarlo. De pronto encontró un combo de delitos: sabotaje y terrorismo agravado con muerte de una persona. Ocupando por la fuerza, mediante amenaza o intimidación, lugares o servicios públicos o privados de cualquier naturaleza y tipo. Y es que el Procurador General del Estado, según el abogado de Acacho, presentó hace 15 días una acusación particular por esos delitos contra su cliente. El fiscal acogió el pedido y el juez decidió. Es facultativo del juez dictar en su momento, o también revocar las medidas cautelares. Jurídicamente, si llegan a ser sentenciados de lo que se los acusa, los dirigentes podrían enfrentar la pena máxima de reclusión mayor especial de 16 a 25 años y multas de entre 4.000 a 8.000 dólares. Y ordenó que lleven a los detenidos a una cárcel de Macas y no se explica por qué los trasladaron a Quito. No tengo nada que ver con eso. Violó el debido proceso, ya que cuando se emite una orden de prisión preventiva en una audiencia preparatoria de juicio deben decirle al acusado, decirle: señor, usted tiene orden de prisión. En este juicio 11 eran los procesados, de ellos 4 son enjuiciados por cómplices y 4 más fueron absueltos. Detención que ha generado reacciones en las bases que Acacho dirige. Reunidas hoy en Macas. Está declarado en estado de emergencia. Y no contaron lo que van a hacer, pero se preparan para defender
a sus líderes. En Quito, Hernán Greco avisa. El movimiento indígena radicaliza su posición tras la sorpresiva y espectacular detención del dirigente Shuar José Acacho. La CONAIE responsabiliza al régimen por las consecuencias. Dirigentes y asambleístas del movimiento indígena encabezados por la CONAIE radicalizaron su discurso contra el régimen del presidente Correa. Que es un cobarde, cínico y sinvergüenza. Es por la detención en Oriente y traslado al penal capitalino de 3 dirigentes Shuar, supuestos responsables de los incidentes del 2009 en Macas, crisis donde murió el profesor Shuar Bosco Huizuma y que parecía superada por la responsabilidad compartida del gobierno y los manifestantes. De allí que las detenciones les sorprenden. En ese contexto, si es que el compañero Acacho o el dirigente indígena está preso, creo que el ministro Yal también tendría que estar preso. El apuntó al jefe de Estado, le culpa de las detenciones y con eso crear temor, dice, para controlar la CONAIE, que pronto elegirá nuevas autoridades. Meta la mano en donde a usted le dé la gana, en la justicia, pero la CONAIE no lo podrá manejar. Se dicen indignados por la forma espectacular de las detenciones. Le reto a que construya cuantas cárceles sean necesarias, porque la oposición crece en este país, ya no solo del movimiento indígena. También candidato a presidir la CONAIE, él anuncia que la defensa de sus compañeros será radical. Y si el gobierno quiere enfrentar con el movimiento indígena, lo va a encontrar con el movimiento indígena. Dan 48 horas para que los presos sean liberados, so pena de acciones en las calles. Porque nosotros sí hemos enfrentado a gobiernos prepotentes, a gobiernos neoliberales, como lo está en estos momentos llevando adelante aquí en el país. El MPD anunció un proyecto asambleísta de amnistía para unos 280 casos que considera persecución política. Todos salieron a visitar a los 3 compañeros detenidos en el penal. El pleno de la CONAIE sesionará este viernes. Hasta ese día va el virtual ultimátum de estos dirigentes que se declaran con la sangre en el ojo. Félix Narváez, Ecuavisa. José Acacho fue uno de los líderes de las protestas en Sucúa en contra de la ley de aguas. Antes de enemistarse con el gobierno, sin embargo, mantuvo una buena relación. Él se perfilaba como un fuerte candidato a presidir la CONAIE. José Acacho, como dirigente indígena, condecoró en el 2008 en Macas al presidente Rafael Correa. Eran otros tiempos. Acacho, maestro de profesión, era presidente de la Federación Shuar y dirigió un programa en la radio Arutam. Estamos al aire. Conforme hemos estado los 300... Se convierte en figura nacional en septiembre del 2009, cuando la comunidad Shuar se manifestó en las calles contra la ley de aguas. Entonces Acacho es acusado de incitar la revuelta en Macas, en cuyos enfrentamientos falleció el profesor Bosco Huizuma. Como Federación Shuar, como Congenier y como CONAIE, decimos que es un crimen de Estado. El presidente Rafael Correa acusa a Pepe Acacho de incitar a la revuelta a través de los micrófonos de Radio Arutam. Y de frente, esa radio estaba llamando a aquello. Y José Acacho, presidente de la federación. Ya me ratificaron que sí se inició el juicio. Se inicia la indagación y Pepe Acacho continúa con la dirigencia y sus críticas. Él es caprichoso, Hasta el sábado anterior fue presidente de la Federación Shuar, pero ese mismo día fue propuesto como principal candidato para la presidencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Sin embargo, Acacho, que en castellano quiere decir Correa, ahora está detenido en el ex penal García Moreno de Quito. Alex Ceballos, Ecuavisa. Al gobierno no le causa temor un levantamiento indígena en rechazo a la detención de Acacho. El presidente Correa defendió esta detención. Para el presidente de la República, las pruebas de que Pepe Acacho incitó a la violencia en las protestas indígenas del 30 de septiembre del 2009 son evidentes. Por eso el mandatario no teme las advertencias de las organizaciones indígenas por la detención de su dirigente. Resulta que no hay que sancionar a nadie. Y a la brava, primero persecución política, y a la brava lo sueltan y no van a levantamiento. Váyanse para levantamiento, señor. Tienen que no también esa dirigencia responsable. Defendió que el proceso que se sigue en contra de Acacho y otros 2 dirigentes sea bajo la figura de sabotaje y terrorismo. Y aclaró que su liberación es algo que no le corresponde. Esto está en manos de la justicia. Así que, señor Santi, puede hacer las amenazas que quieran. En este conversatorio el mandatario defendió también la consulta popular ante la posibilidad de que la Corte Constitucional la niegue. El peligro está en que nos traten de boicotear esa consulta en la Corte Constitucional. Eso no lo vamos a permitir, que entre 4 paredes se le niegue
al pueblo ecuatoriano el derecho a expresarse en las urnas. Insisten que en el nuevo Consejo de la Judicatura también deben estar los representantes de las instituciones controladas por este órgano judicial, como la Fiscalía y la Corte. Acá son funcionarios públicos. Se supone que defienden el bien público, no los sectores privados, entonces no tiene sentido. Y ante la radicalización de la oposición, asegura que algunos grupos reciben financiamiento internacional. Está profundizando en la investigación de cómo ciertos grupos de extrema derecha de Estados Unidos han financiado a grupos opositores al gobierno aquí en Ecuador. Pero en este encuentro con los medios, no faltaron los calificativos contra la prensa. Yo no llamo prensa corrupta, yo no digo a la prensa porque hago periodismo, pero no soy corrupto, señor presidente. Yo no he dicho que eres corrupto ni que todos son corruptos, pero que hay prensa corrupta que lo firma. Y el que le calce el golpe que se lo echa. Sí, me duele. Pero nada más, señor. Acá no se no tu currículum y podemos ver si podemos contratarte en Ecuador, pero me tocaría cambiarme de actividad, señor presidente, para que no me duela. Ok. En Quito, Patricio Díaz, Ecuavisa. Nuevas deserciones en el régimen. Al menos 7 funcionarios de Tungurahua, pertenecientes al grupo Ruptura de los 25, renunciaron a sus cargos por considerar que la consulta que propone el gobierno no responde a los principios de la Revolución Ciudadana. Y también pasó en Ambato, en la gobernación. 7 funcionarios del Ejecutivo, pero miembros también del colectivo Ruptura de los 25, decidieron renunciar a sus cargos, de puro consecuentes que son, con la decisión del grupo. Un sentido de principios, un sentido colectivo, nos ha llevado a tomar esta decisión. Y junto a él se va el jefe político Marcos Bombón, Cristina Silva, la intendenta, comisarios y directores provinciales de distintas carteras de Estado. No es que se iban contentos, pero es que existe algo que se llama coherencia. Triste también, porque, bueno, no es para menos, pero sí, también satisfecha de toda la labor cumplida dentro de la Intendencia de Policía. Todo es por la consulta que planteó el gobierno. Pero no todos se alejan del régimen. El intendente de Policía del Guayas, Julio César Quiñones, prefiere dejar de lado a los de Ruptura. El discurso es el mismo que se apunta desde Carondelet, que la constituyente hizo algunas cosas mal y que ahora ellos van a solucionarlo. Lo que no estuvo quizá hecho bien en un principio tiene que arreglarse. También así es la política, y ese es un tema fundamental. Cuando hay un clamor determinante de la ciudadanía, la revolución se basa en ese voto fundamental, en ese pensamiento y en esa crítica de la ciudadanía. Esa apenas una manera de ver las cosas, porque analizando las disposiciones resulta que otro debe ser el camino, y en él el pueblo es también el que decide. El único camino para reformar la Constitución, dado aquello que llamamos candados, sería convocar a una nueva Asamblea Constituyente. Pero quien debe definir al final si es que la consulta se realiza es la Corte Constitucional. Allí dicen que se estudia si es que las preguntas son o no legales. Y el tiempo corre. Lenin Artiede, Coavisa. Las revocatorias del mandato que ya fueron convocadas por el Consejo Electoral no serán interrumpidas. Así lo aclaró la Corte Constitucional. El enfrentamiento entre la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral llegó a su fin, al menos en lo que se refiere a los procesos de revocatoria de mandato. Patricio Pazmiño hizo caso al pedido de Omar Simón y amplió la sentencia que en su parte medular aclara que la medida cautelar interpuesta por la Corte Constitucional no afecta ni interfiere en los procesos concluidos, ni en los que han sido convocados por parte del Consejo Nacional Electoral antes de la expedición de la sentencia. Las revocatorias realizadas como las que están en fase de calificación tienen que continuar, no se suspende ningún proceso de convocatoria de las que han sido calificadas por el Consejo. Con lo cual no conllevaría la figura de una interferencia ni mucho menos del proceso. Creo que este tema es un tema que está resuelto. Es decir, que los 14 procesos iniciados antes del 27 de enero de 2011 no se verán afectados por la sentencia de la Corte, y tampoco los 7 que ya concluyeron y en los que se revocó el mandato de la presidenta de la Junta Parroquial de Chobó en la provincia del Guayas y del alcalde Jorge Chamic en Tiguinza. La Asociación de Municipalidades se muestra conforme con la aclaración de la Corte, pero quiere que los revocados vuelvan a sus puestos. Vamos a seguir como asociación trabajando
para que el caso de Tibiriza sea nuevamente puesto a consideración de la Corte Constitucional. En el Consejo Nacional Electoral también aclararon que el proceso de revocatoria contra el presidente Rafael Correa seguirá su curso siempre y cuando el primer mandatario no se acoja a la sentencia, tal como ya lo ha manifestado públicamente. Jacqueline Rodas, Ecuavisa. La Fiscalía de Sucumbíos se abstuvo de acusar al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en el caso Angostura, por tener inmunidad como primer mandatario de ese país. El jefe de Estado colombiano estaba acusado de asesinato por la muerte de 23 personas en el bombardeo al campamento de Angostura, ocurrido el 1 de marzo del año 2008, en el que también falleció el líder guerrillero de las FARC, Raúl Reyes, y el ecuatoriano Franklin Aizaya. Más adelante, ¿hay alguna esperanza de que cese la violencia en Egipto? Se lo contaremos al regresar. Y también impresionantes y exclusivas imágenes de la monstruosa tormenta que soporta Estados Unidos. Condiciones. Jueves 3, José Serrano, meter mano en la justicia. ¿Es un asunto solamente de confianza? Cintia Viteri, fue Madera de Guerrero quien embarcó a Correa en el referéndum. Luis Villasís, sobre el referéndum, la posición del MPD, otro ex aliado de Alianza País. Además, René Astudillo, quien mató al general Gabela. Contacto directo con Alfredo Pinargote y Stephanie Espín a las 6:55 por Ecuavisa. Juan Fernando Velasco presenta con todo el alma. Juan Fernando Velasco y sus amigos con sus más grandes éxitos. Quito, 4 de febrero, Coliseo Rumiñahui, 20:30. Cuenca, 5 de febrero, Coliseo Jefferson Pérez, 20:30. No te lo puedes perder. Sé parte de esta historia. Entre lo que haces y lo que quieres hacer, hay solo un paso. Sigue el camino que pisa mejor. Deja atrás lo malo, Bora Bora llegó. Dale libertad a tu cuerpo. Bora Bora va con tu forma de ser. Bora Bora, dale libertad a tu cuerpo. Bora Bora, va con tu forma de ser. Bora Bora, disfruta más de tu vida. Bora Bora, da el paso. Con Bora Bora, libérate. Tibau, dale más color a tus pasos. En mi comisariato compras todo a menor precio, por eso ahorras todos los días del año. Salchicha Super Hot Dog Duris de $3.66 a $2.39. Shampoo Johnson's Baby de $4.83 a $3.19. Limpiador Tips de $2.89 a $1.98. Mi comisariato, siempre de todo a menor precio, siempre. Las vitaminas, minerales y proteínas, si no se absorben, de nada. Tus hijos son como esponjas que absorben todo. Por eso dales Progress Gold con biofactores, que favorece la absorción de los nutrientes necesarios para apoyar su óptimo desarrollo físico y mental. Progress Gold, cambia factores. Otro día de violencia y mucha tensión en Egipto. Los partidarios del presidente Mubarak salieron hoy a las calles a enfrentarse a los miles que piden la salida del mandatario. Varios muertos y centenares de heridos deja la jornada de hoy. Las calles del Cairo, y en especial la Plaza de la Liberación, son hoy el escenario de una batalla campal que dura ya más de 14 horas y enfrenta sin cuartel a los manifestantes que piden la renuncia del presidente Mubarak desde hace 9 días y grupos pro gobierno que de pronto aparecieron por centenares para romper la protesta. Armados con garrotes, navajas y machetes, montados a caballo y a camello, irrumpieron en medio de la plaza. La gente dice que en el grupo hay policías vestidos de civil. La oposición señala, es otro síntoma de un régimen que lleva a cabo actos criminales. Si alguno caía en manos del bando contrario, era golpeado sin piedad. Así reportaron al menos 3 muertos y el balance casi al final de la jornada habla de 1.500 heridos. Durante todo el día los enfrentamientos se dieron a punta de piedras. Calles, muros y veredas eran picados por los manifestantes para obtener rocas pequeñas y lanzarlas a los rivales.
Aún así, a ratos y por grupos, centenares paraban las acciones para orar. Una costumbre musulmana, rezan 5 veces al día en dirección a la Meca, y esto mostraba un contraste notable en medio de la violencia. El ejército egipcio se mantuvo al margen de las protestas y sus tanques estacionados fueron de pronto cubiertos por los manifestantes. Y hacia el final de la tarde y en la noche, las bombas incendiarias estallaban en varias zonas de la capital. Un vocero del gobierno egipcio señaló más temprano que Hosni Mubarak va a resistir y no hará caso a las exigencias para que renuncie de inmediato. Y el vicepresidente ha conminado a los periodistas a abandonar el Cairo ante el descontrol. Un reportero belga y 4 israelíes fueron golpeados y permanecen detenidos, mientras otros narran la persecución cuando intentan nuevas coberturas. Sin embargo, la presión popular contra el gobierno se mantiene, así como el ultimátum que le dieron al presidente hasta este viernes para que renuncie. Pedro Jiménez, Ecuavisa. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cumple hoy 12 años en el poder. En su aniversario, el mandatario destacó los avances de su gobierno y pidió a sus seguidores renovar la esperanza de su revolución bolivariana. Pero además aseguró que será reelegido por tercera ocasión consecutiva en las elecciones presidenciales del 2012. Según el mandatario, él se entregará el poder a sí mismo. El año que viene, Chávez le entregará a Chávez, con el favor de Dios, para seguir por la misma senda el 2012. Y luego más adelante ya veremos qué pasa, pero el rumbo es el rumbo, la estrategia es la estrategia. Una supertormenta sigue afectando 1/3 del territorio estadounidense. En el segundo día, las nevadas, al menos una persona murió y miles de vuelos fueron cancelados. A esta hora hacemos contacto con Jorge Ramos en los estudios de nuestro canal aliado Telemundo en Nueva York para que nos cuente cómo se ha vivido este día de nieve y temperaturas extremas. Jorge. Buenas noches, Pedro. Aquí en los Estados Unidos se vive un invierno cruel. La tormenta de nieve no solo impactó nuestra área, sino a gran parte del país. Se estima que más de 100 millones de estadounidenses se vieron afectados. Pero lo peor del temporal se sintió en Chicago. Yaima Crespo nos informa. Fue el epicentro de la tormenta de nieve que muchos le llaman el monstruo blanco y que paralizó a gran parte del país. Allí se acumularon más de 20 pulgadas de nieve, estableciendo nuevos récords. Pero fueron las poderosas ráfagas de viento que alcanzaron más de 60 millas por hora, las que crearon condiciones peligrosas en las calles y obligaron la cancelación de miles de vuelos. Residentes que caminaban por las avenidas eran literalmente arrastrados por el viento, como muestran estas impresionantes imágenes. A este peligro se le sumaron algunas tormentas eléctricas. El mal tiempo hizo que cientos de conductores quedaran varados en las carreteras durante toda la noche y tuvieron que enfrentar los embates de la nevada atrapados en sus vehículos. Pero la situación podría complicarse aún más en las próximas horas en Chicago, donde la alcaldía le ha advertido a la población que más nieve está en camino. Se estima que 100 millones de personas han sido afectadas por esta imponente tormenta, o sea, 1 de cada 3 estadounidenses. Los apagones estuvieron a la orden del día, al igual que los accidentes automovilísticos, y varios estados, entre ellos Alabama, Georgia, Luisiana y las Carolinas, se declararon en emergencia. En Texas, las temperaturas descendieron a niveles congelantes y que no se habían registrado en los últimos 15 años. Mientras tanto, la Guardia Nacional ha sido desplazada en áreas como Chicago, Dallas, Oklahoma City, San Luis y Indianápolis para ayudar con el caos generado con el paso de la inmensa tormenta. Desde Nueva York, Yaima Crespo para nuestra cadena aliada en Ecuador, Ecuavisa. El ciclón Yasi, considerado de proporciones catastróficas por las autoridades australianas, dejó a su paso por el noreste de Australia un rastro de destrucción en tejados y árboles. A pesar de la fuerza del ciclón, que tocó tierra con categoría 5, aún no se conoce de víctimas mortales. Las localidades más golpeadas por el ciclón son Innisfail, Mission Beach, Cardwell y sobre todo Tully, donde cerca del 90% de las construcciones han resultado dañadas. Nueva pausa y más adelante, ¿qué sanción recibieron los guías de la penitenciaría del Litoral por sus actos irregulares? Y también entérese por qué le embargan los bienes al famoso Tim Delgado. Y ya mismo hay gente
¿Qué hará Ricky Martin en su llamada gira sexual? Así somos, vuelve a la pantalla. Fuimos atrevidas, fuimos auténticas, fuimos emotivas. Muchas gracias, la verdad que Dios te los bendiga. Y lo hace con más fuerza. Así seremos, radicales. Mucho más emotivas. Primer día, estuve como en 30 años. Más sabrosas y guapas. Regresa a la televisión del poder femenino. Si yo no tuviera la suerte de compartir esta mesa con ustedes, yo se pagaría por verles. Pero ¿para qué? Así somos, nueva temporada, en febrero, por el Coavisa. Despierta tu poder con Hadis de Ésica. Cuando aparece la primera tos, también aparecen las primeras flemas y podrían traer complicaciones graves. Confía en Bisolbón, el tratamiento expectorante que afloja y expulsa la flema desde los primeros síntomas. Con Bisolbón, ni flema ni tos. Descubre la nueva imagen de Bisolbón y dile adiós a las flemas. Quitar las manchas es así de sencillo. Con Clorox Ropa Colores Vivos, su exclusiva fórmula oxicolora quita las manchas y realza los colores de tu ropa, dejándola impecable. Clorox Ropa Colores Vivos, ropa limpia, colores radiantes. En la generación de empleo, ponemos nuestro granito de azúcar. Desde hace 125 años, en la industria azucarera ecuatoriana, hemos generado miles de puestos de trabajo en un gran compromiso con nuestro país y con el bienestar de nuestros trabajadores, sus familias y las comunidades. En el cuidado del medio ambiente, ponemos nuestro granito de azúcar. En los ingenios utilizamos el bagazo para producir energía limpia, contribuyendo así a la generación eléctrica del país. En investigación y desarrollo, ponemos nuestro granito de azúcar. En el Centro de Investigación de la Caña, desarrollamos variedades más resistentes y con mejores rendimientos. Industria azucarera del Ecuador. En el país, ponemos nuestro granito de azúcar. Ahorra y viaja con la venta anticipada de la compras del 9 de febrero. Y vuela ida y vuelta a Nueva York, Sao Paulo, Brasilia, Iguazú o Santiago desde $399. O Nueva York en Premium Business a $799. El encanto de volar. Aplican condiciones y restricciones. Más información, 17 guías de la Penitenciaría del Litoral destituidos. Esto a pocos días de que las Fuerzas Armadas asuman el control externo de ese recinto carcelario para evitar el ingreso de armas y celulares. Ayer el ministro de Justicia ya lo reconocía. Al interior de la Penitenciaría del Litoral ha funcionado por años una verdadera mafia. Esto antes ustedes sabían que era un centro de corrupción y también un centro de inseguridad permanente. Desde aquí se manejaban varias bandas delictuales del país. Es que en este recinto carcelario los operativos han sido constantes, pero una y otra vez se encuentra en manos de los reos artículos prohibidos como armas y teléfonos celulares. El detonante ocurrió este fin de semana, cuando en el pabellón que se considera de máxima seguridad se produjo una balacera entre reos. Hoy el Consejo de Seguridad del Guayas admitió que el problema se genera en quienes normalmente custodian esta cárcel, es decir, los guías de la Dirección de Rehabilitación Social. Es ilógico que nos sigan entrando celulares, nos sigan entrando armas. Eso lo vamos a cortar de raíz. Y en la tarde se oficializó que 17 de estos guías fueron separados de su cargo, según informó el propio Ministerio de Justicia en su página web. El boletín explica que fueron destituidos porque no justificaron su inasistencia al trabajo por 5 días seguidos en el mes de diciembre. Incluso antes de que se conozca esta decisión, las autoridades ya advertían que desde la próxima semana los militares intervendrán en toda la penitenciaría. A partir del día lunes de la próxima semana, Fuerzas Armadas va a hacer el ingreso, ¿verdad?, a tomar control de esos sectores, específicamente el área externa. 60 uniformados participarán en los controles. Esto se suma al sistema de escáner corporal y registro de huellas digitales que ayer presentaron para todos los visitantes del penal, además de los procesos judiciales contra varios de los guías que hoy fueron despedidos, en los que se los acusa de permitir el ingreso de las armas y demás objetos que terminaron en manos de los reclusos. Rafael Hernández, Ecuavisa. Una explosión en la refinería de Esmeraldas dejó 2 trabajadores
trabajadores heridos. Uno de ellos, Luis Bone, es atendido en el Seguro Social de esa provincia, mientras que el otro, Boris Olives, por la gravedad de las quemaduras, fue trasladado a Quito. Las autoridades de la petrolera aún no se han pronunciado sobre este incidente, pero según testigos, los trabajadores realizaban labores de drenaje en un canal utilizando un camión cisterna cuando se produjo un fogonazo. Y volviendo a los reclamos contra el gobierno, otro grupo que demanda atención y soluciones es el de los arroceros. En 3 provincias de la costa, los productores de la gramínea reclaman por la caída de los precios. Además, advierten con movilizaciones. Los arroceros de Guayas, Manabí y El Oro se declaran en quiebra. Dicen que tienen 500.000 toneladas de arroz pilado y en cáscara sin vender, porque el gobierno no ha reanudado la compra de la gramínea. Si usted hasta noviembre compró, si no compró diciembre y enero, y eso todo como consecuencia de esto. Está bien, lo que le quiero decir es que ustedes se dejaron de comprar y eso todo como consecuencia que el señor arrocero esté pagando de todo. Con ese antecedente, los productores se reunieron con representantes del régimen. También les interesa que se revise el actual precio de la saca de arroz, que está a $23. Un problema que nunca lo soluciona. Yo pienso que el precio del arroz debería ser más de $30, la uria está a $35. Desde el gobierno se asegura que hay cerca de 100.000 toneladas de gramínea negociadas con Venezuela y que pronto se volverá a vender a Colombia a fin de estabilizar los precios del arroz. En este momento Colombia, por los problemas que tiene, necesita arroz. Los arroceros también reclamaron la demora en la distribución de la uria subsidiada, pero este es un tema que las autoridades prefieren evitar. En Guayaquil, Mónica Rojas, Ecuavisa. Deportes es auspiciado por Gilberto Santa Rosa, lleno de avión Gatañón, en concierto. Guayaquil 13 de mayo, Quito 14 de mayo, porque Chambal tiene ritmo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a los deportes. El próximo miércoles, la selección de Ecuador jugará con su similar de Honduras en el país centroamericano. Por ello, el técnico Reinaldo Rueda dio a conocer a los convocados. Veamos quiénes son los 19 privilegiados para este partido de fecha FIFA. 19 jugadores eligió Reinaldo Rueda para el partido amistoso con Honduras la próxima semana. 7 son del Deportivo Quito, 3 de Liga de Quito, 2 del Barcelona y 1 del Emelec, más 6 que juegan afuera. Estos son Marcelo Elizaga, Alexander Domínguez, Giovanni Caicedo, Jairo Campos, Jorge Guagua, Isaac Mina, Giovanni Nazareno, Michael Arroyo, Segundo Castillo, Walter Ayoví, Luis Fernando Salitama, Cristian Novoa, Juan Carlos Paredes, David Quirós, Michael Quiñones, Joao Rojas, Pablo Palacios, Jaime Ayoví y Cristian Benítez. Los seleccionados se reunirán el domingo en Quito, de donde saldrán el lunes a primera hora hacia Honduras. El juego será a las 19:30 del miércoles. José Vicente Ponce, Ecuavisa. Vamos con el partido de la fecha. La Policía Nacional tiene lista la planificación de lo que será el operativo antes, durante y después entre Liga y Barcelona. Cientos de efectivos policiales brindarán seguridad a los aficionados que asistan al Estadio Casablanca. Las entradas saldrán a la venta el día sábado y la hinchada de Barcelona se ubicará en un solo lugar del estadio. Con el fin de precautelar la seguridad de los aficionados y garantizar un buen espectáculo, la policía dispondrá de 763 uniformados para el operativo del día domingo. En esta jornada futbolística habrá restricciones en el tránsito en las avenidas principales cercanas al Estadio Casablanca y en el acceso de los hinchas a las inmediaciones de este escenario deportivo. No se permitirá el tema de ingreso de mochilas, de astas, para justamente reforzar la seguridad de cada uno de los visitantes del estadio. Restringiremos la circulación vehicular sobre la avenida Diego Vázquez de Cepeda con la finalidad de que todas las personas puedan hacer el ingreso a las diferentes secciones sobre la calle John F. Kennedy. Va a haber igual restricción vehicular. Con respecto a las entradas, solo saldrán a la venta el día sábado. Las boleterías se abrirán el día sábado a las 10 de la mañana para las personas que tienen el boleto del partido que jugó el día ante Once Caldas. A partir de la 1 de la tarde para el resto del público en general y asimismo a partir de la 1 de la tarde en la boletería de las ligas barriales se habilitará una boletería para la gente de Barcelona. El
el operativo de la policía. Arrancará el domingo a partir de las 8 de la mañana. Felipe Gómez del Hierro, Ecoavisa. Y el fútbol internacional, final soñada. Barcelona y Real Madrid, España, clasificaron a la final de la Copa del Rey. Los dirigidos por Guardiola volvieron a golear al Almería y los merengues eliminaron al Sevilla. Sin la mayoría de sus titulares, el Barcelona ratificó la superioridad sobre la Almería y lo volvió a golear, esta vez por 3-0. El primero, el debutante Adriano, con una hermosa jugada que abre la cuenta. En la segunda etapa, jugada entre Alcántara, Thiago y Dani Alves, que la finaliza Alcántara para el 2-0. Y un cuarto de hora después, Keita habilita al holandés Afelay, que sentencia el encuentro, marcador global 8-0. Los catalanes, primeros finalistas. Después en Madrid, el Real en un buen partido necesitó los últimos 10 minutos para dejar atrás al Sevilla. Golazo del alemán Özil. Y el recién contratado Adebayor aprovecha una falla de los rivales. 2-0. La gran final de la Copa del Rey será el 20 de abril. José Vicente Ponce, Ecoavisa. Mourinho ya se anticipó y dijo que no habrán favoritos en esta final. Falcao, jugador brasileño de fútbol sala del Santos, marcó un gol similar al que consiguió Ronaldinho durante un entrenamiento con el Flamengo. El mejor jugador del mundo de fútbol sala retó al crack del Flamengo. Homenaje, usted me oyó. Está ahí, hecho en el fútbol del salón también. Es un desafío en la cancha, la misma cosa que Ronaldinho, solo que ahora detrás del arco. Un crack indiscutiblemente con esa zurda. Y terminemos con la noticia más comentada en las últimas horas sobre una medida legal que afecta al goleador histórico de la selección de Ecuador, Agustín Delgado Chalá, al quien el Servicio de Rentas Internas le embargó esta tarde sus bienes inmuebles por una deuda tributaria pendiente. Además se han dictado otras medidas contra el jugador, como la prohibición de vender o traspasar sus bienes y el bloqueo de todos sus fondos y créditos bancarios. El team debe al SRI más de $70,000 por concepto de impuesto a la renta de los periodos 2005 y 2006. El ex goleador de la tricolor, quien ya está retirado de las canchas, debe cancelar la deuda, si no las medidas seguirán vigentes y la entidad tributaria pasará a rematar sus propiedades. Deportes fue auspiciado por Gilberto Santa Rosa, de Avión Batallón, en concierto. Guayaquil 13 de mayo, Quito 14 de mayo, porque Chambao tiene ritmo. Gente es auspiciado por... Conéctate en cualquier lugar y en cualquier computador con el doble de megas por un año. Contrata tu plan de internet móvil de Movistar con módem incluido. Movistar. Compartida la vida es más. Hola, ¿cómo están mis queridos televidentes? Muy buenas noches y bienvenidos a Gente. Les contamos que la animadora y actriz Giselle Blondet le arrebató un beso en la boca a Enrique Iglesias, minutos antes de que el cantante español se presentara en el concierto en el Coliseo José Miguel Agrelot en Puerto Rico. La presentadora del programa de belleza latina besó sorpresivamente a Iglesias. El polémico beso ahora da la vuelta al mundo por internet. Y como que no le gustó mucho el beso, ¿verdad? Se lo vio bastante entusiasmado. En otro tema les contamos que Naomi Campbell celebra sus 40 años posando desnuda para la revista GQ. Con el cabello corto y bañada completamente en aceite, la modelo británica se destapa para la publicación masculina. Durante la entrevista, la inglesa confesó que durante su adolescencia ella experimentó con distintas drogas, entre ellas el alcohol e incluso con la cocaína. Naomi aseguró que actualmente es una mujer nueva y renovada. Son públicos los problemas de personalidad que ha tenido este modelo. Ha protagonizado varios escándalos, pobre. Y les contamos también que Shakira y Gerard Piqué están de cumpleaños hoy. Pues les cuento que
Ellos se rumora que han pues tenido un romance y el futbolista cumple 24 años y la cantante 10 más que él. Sin embargo, eso no ha impedido que la prensa especule sobre un posible romance entre ellos. Shakira nació en Barranquilla el 2 de febrero de 1977. Gerard Piqué nació en Barcelona, España, el 2 de febrero de 1987. Un supuesto romance entre Piqué y Shakira mantiene en vilo al mundo del entretenimiento. Así que para saber qué deparan los astros a esta pareja, el tarotista Salomón nos cuenta la suerte de los dos. Hay algo muy interesante en las cartas que nos salen, porque de paso nos habla de que ambos tienen una fuerza muy importante. Esta es una carta que nos habla que ambos este año vienen con triunfos importantes. O sea, lo que ellos quieran este año lo pueden lograr, tanto en su relación afectiva como en la parte artística o cada uno dentro de su profesión. Los rumores de un posible romance entre el jugador del Barcelona y la cantante barranquillera comenzaron luego que Piqué participara en el video de la canción Waka Waka para la Copa Mundo Sudáfrica 2010. Ese gatico negro son los obstáculos que se pueden presentar para esta pareja. Curiosamente, mire el número que está acá, el 10. Eso empezó el año pasado. El haber nacido el mismo día y compartir el mismo signo zodiacal tiene sus desventajas. Son muy competitivos, pueden haber muchos encuentros, pueden haber muchos roces, pueden haber dificultades, porque uno de los dos tiene que vencer. Un demonio podría rondar sus vidas. Porque la carta del diablo siempre, dentro del tarot, nos habla de partes ocultas en la sensualidad de la persona con la cual se está consultando. Los paparazzis están al acecho de la pareja. Actualmente los medios estarían dispuestos a pagar la suma de 150.000 euros por una fotografía de ellos. Bueno, todavía no está confirmada esta relación sentimental, pero por algo la gente sigue rumorando, ¿verdad? Y en exclusiva les presentamos el nuevo video musical de Llueve el Amor, tema del cantante boricua Tito el Bambino. Llueve el Amor es lo nuevo de Tito el Bambino. El video musical, carta de presentación de su disco Invencible, fue grabado en 4 escenarios diferentes de Estados Unidos y Colombia. Busca reflejar las diferentes manifestaciones y desarrollo del amor en las 4 estaciones del año. Con Llueve el Amor, Tito el Bambino apuesta nuevamente por el romanticismo en sus canciones, pues indica que así logrará que el tema permanezca en la mente de sus fanáticos. Llueve el Amor será incluido en el disco Invencible, que será lanzado este 8 de febrero. Carolina de Bono, Ecuavisa. Llueve el amor, las cosas no faltan. Y si quieres... Disfrute del video completo de la canción Llueve el Amor del reggaetonero puertorriqueño Tito el Bambino en exclusiva ingresando a nuestro sitio web www.ecuavisa.com. Y el cantante ecuatoriano Máximo Escaleras estrena un video musical en el que participaron varios talentos de Ecuavisa con su tradicional baile y su ritmo. Esta canción es una de las favoritas del público ecuatoriano. Él no necesita presentación. Máximo Escaleras, el mandamás de América, ahora nos deleita con un nuevo video musical. Contento, María Gracia, de poder presentarle al Ecuador entero este nuevo trabajo discográfico, un nuevo video, es el jingle número 1. Quiero volver a ser soltero para a nadie mantener. Según el cantante ecuatoriano, es un tema que refleja lo que todos los casados, hombres y mujeres, alguna vez anhelan. Un día llegó un compadre a hacer unos trabajos y dijo, ¿cómo quisiera volver a ser soltera y no tener a nadie que mantener? Me vino la idea de que podía quedar bien.
De solterito a vacilar, de solterito a discotequear, de solterito a parrandear, toda la noche a coquetear. De casadito toca lavar, de casadito toca planchar, de casadito toca cuidar de que la reina vaya a roncar. En el videoclip participan varias figuras conocidas de la pantalla chica. Dígame si puedo, señor juez, mi matrimonio disolver. Quiero volver a ser soltero para a nadie mantener. En Quito, María Gracia Costa, Ecoavisa. Y para finalizar les contamos que el cantante boricua Ricky Martin lanzó su disco Música, Alma, Sexo, con el que empezará una gira que lo llevará por Estados Unidos y México. El artista indica que esa gira será muy sexual y provocativa. I'm as happy as I can be, 'cause I'm allergic to tragedy. Antes de que Ricky Martin escribiera sus memorias, había empezado a armar un nuevo disco, proceso durante el cual el cantante boricua dice haberse sentido cómodo revelando sus sentimientos y su sexualidad. El año pasado tenía mucho que decir y me permití a mí mismo frente al computador solo empezar a escribir, escribir y escribir. Fue liberador. Escribí y coescribí todas las canciones de este álbum, sin miedo a nada, sin presión. Ricky Martin pasó 2 años haciendo el disco número 12 de su carrera, Música más Alma más Sexo, y totalmente en español. El disco llega con una prometedora gira que empieza en su natal Puerto Rico el 25 de marzo. Obviamente primará la música, el alma, la parte espiritual de todo lo que he vivido, y obviamente sexo, porque eso es lo que es, una gira muy sexual, porque es un álbum sexual, así que vamos a divertirnos y a provocar. Antes de que se declarara abiertamente homosexual, durante muchos años Ricky Martin, ahora de 39, fue un éxito musical vendiendo más de 20 millones de discos en los Estados Unidos. Ahora el ganador de un Grammy con su revelación dice que ha llegado a un nuevo nivel de vida, con el cual se siente muy equilibrado. Carolina Guidobono, Ecoavisa. Gente fue auspiciado por... En todo el Ecuador, la cobertura Movistar nos da más servicios para comunicarnos desde cualquier lugar. Movistar, compartir a la vida es más. Bien, llegamos también al final de nuestro noticiero de esta noche y queremos despedirnos con unas imágenes impresionantes de un intrépido grupo de jóvenes y sus acrobacias en el aire. Esto ocurre en California, en los Estados Unidos. Muy pocos pueden hacer eso, pero todos lo podemos ver. Son verdaderos artistas que recopilaron sus mejores saltos en paracaídas realizados en la ciudad californiana de Lodi, en Estados Unidos. Sin manos, en grupo, disfrazados y al estilo rodeo. Sin duda, destrezas que conjugan valentía y euforia. Buenas noches.